Hablaremos en este momento de la implementación y vigilancia de los paquetes de prevención de IAS que ya a lo largo de la mitad del país hemos tenido la oportunidad de visitar y de ver los diferentes niveles de madurez que tienen en las entidades federativas y en las instituciones de salud. Y que sin lugar a dudas han hecho grandes esfuerzos en relación a este tema y que todavía nos falta alguna brecha por concluir. La que sigue, por favor. Como bien lo marcaba la doctora Flori, y para no detenerme en la lámina que compartimos, pues las infecciones asociadas a la atención a la salud es un reto de todo el sector salud. Y lo hemos visto en la variabilidad de las tasas que hemos tenido, sobre todo después de la pandemia. Después del preámbulo del panorama general que nos dio la doctora Tania en relación a las tasas que tiene registradas ellas en su plataforma, pues vemos la gran variabilidad que hay en relación a ellas. Desde podemos observar un subregistro en relación a la tasa de infección de sitio quirúrgico, que es la más baja, pero que al cotejarla con los resultados a nivel nacional de los paquetes de acciones preventivas, pues es uno de los paquetes con menor porcentaje de cumplimiento. Y bien lo dijo ella, la gran mayoría de estas infecciones, pues con las acciones que nosotros podemos implementar dentro de las unidades médicas como directivos y que con ese compromiso que tenemos para la seguridad de los pacientes podemos disminuir mucho los riesgos y hacer acciones preventivas que limiten toda esta aparición y disminución de las tasas de infecciones asociadas a la atención a la salud. La que sigue, por favor. Y bien lo mencionaban también, nuestro documento de referencia a nivel nacional es el manual de implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención a la salud, que desde el 2019 está vigente y que es importante que todo el personal dentro de las unidades médicas lo conozca, puesto que vienen acciones importantes que hay que establecer un proceso de implementación. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es que todo el personal de salud clínico y no clínico esté informado de lo que contiene este documento, de los 4 paquetes de acciones básicas que tenemos que implementar, de las acciones importantes que vamos a establecer en la atención directa del paciente y cuál es la participación específica de cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, no puedo dejar de mencionar que para poder cumplir estos 4 paquetes que ya han sido mencionados, pues hay procesos transversales que de alguna manera afectan el cumplimiento tangible, objetivo, sistematizado y estandarizado que debemos de hacer de estos paquetes. Y bien lo mencionaba la doctora Flori, estos paquetes transversales que ustedes ven de manera horizontal y que en un momento vamos a hablar de ellos. Entonces, cada uno de estos paquetes preventivos trae una serie de acciones críticas, identificadas, que con evidencia científica se han demostrado que son útiles para disminuir estos riesgos. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Dónde surge esto? Pues la vigilancia surge a partir de un trabajo que se realizó y que fue documentado a través de este estudio de investigación en Michigan. Fue un estudio que se realizó en las terapias intensivas, donde se estudiaron 103 pacientes, se establecieron algunas acciones autorizadas por la CDC, que en forma de paquete logró a lo largo de 18 meses disminuir de una tasa de 7.7 que tenían de manera inicial, ir disminuyendo progresivamente hasta 1.2. Entonces, quiere decir que si nosotros implementamos de manera conjunta, sistematizada, metodológica y estandarizada las acciones propuestas en estos paquetes, pues podemos lograr este gran trabajo que se hizo dentro de este primer hospital, donde hizo una revolución de cómo podemos mejorar el control de las IAS. La que sigue. ¿Qué son? ¿Qué son estos paquetes o qué son estas acciones que vamos a implementar? Pues es una serie de prácticas que tienen una evidencia científica
disponible y que han demostrado que al aplicarlas en manera conjunta, integral en los pacientes y sin omitir ninguna de ellos, pues nosotros podemos disminuir los riesgos del paciente. Claro está que hay muchos otros factores, sin embargo, la idea es delimitar los daños al paciente que tenemos hospitalizado. Cuando se realizan de manera conjunta y confiable por cada uno de los actores que participan en la intervención directa con los pacientes de manera sinérgica, vamos a tener resultados favorables. El principal objetivo es, pues, prevenir las infecciones, reducir los riesgos y, por lo tanto, disminuir los riesgos o los eventos adversos y los eventos centinelas que pueden estar presentes en nuestras unidades médicas. La que sigue. En general, se ha demostrado que al aplicar estos paquetes podemos disminuir de un 25 a un 50%. De tal manera que si no logramos esta meta en relación a mi medición basal, justifica para que nosotros sigamos haciendo todos los esfuerzos para poder aplicar estas acciones en atención directa a nuestro paciente e ir identificando cuáles son las áreas de oportunidad presentes y que tenemos que seguir trabajando. Los beneficios de estos paquetes van muy relacionados con la asesoría, la supervisión, la vigilancia, el control y, claro está, la capacitación formal que damos al personal de salud. En este sentido, debemos de ser muy claros en que la capacitación no va específicamente para el personal clínico, sino tenemos que involucrar al personal administrativo, al personal de salud clínico, a todo el personal que de alguna manera esté involucrado en los procesos, y para eso tenemos una gran variedad de categorías que deben de intervenir, inclusive familiares y pacientes que nos van a aportar para disminuir los riesgos y para fortalecer estas acciones. La que sí. ¿Qué infecciones son las que vamos a atender con estos 4 paquetes? Pues bien lo mencionábamos ya, las infecciones de vías urinarias, las infecciones de sitio quirúrgico, las neumonías asociadas a ventilación asistida, las infecciones asociadas al torrente sanguíneo que van relacionados con la terapia intravenosa o algún dispositivo vascular que, como ya observamos en los resultados que nos mencionaba la doctora Tania, pues son las tasas de infecciones más altas que tenemos en nuestra información en las plataformas y que de alguna manera son las que se han identificando que tenemos más problemas a lo largo de todo el país y a nivel internacional. La que sí. ¿Qué son algunas cuestiones importantes en relación a esta vigilancia que tenemos que hacer y a los registros que son importantes que debemos de monitorear, hablando ya del seguimiento y control de estas acciones? Pues que tenemos que hacer una búsqueda intencionada de los pacientes que tienen algún dispositivo médico instalado y que generalmente o los encontramos en los servicios donde ya nos mencionaron que tenemos más infecciones asociadas a la atención a la salud, como es medicina interna, cirugía general y las terapias intensivas. Y esta búsqueda intencionada la tenemos que hacer todos. No es una actividad implícita nada más de la unidad de vigilancia epidemiológica, sino que todos tenemos que colaborar para poder identificar los riesgos presentes en la valoración directa del paciente, en el entorno del paciente y también con cada una de las intervenciones que nosotros llevamos a cabo en atención directa del paciente. Algo muy importante de mencionar es el registro confiable y a la mano que debemos de tener de los días dispositivos que tiene nuestro paciente y que muchas de las veces lo encontramos omitido dentro de las unidades médicas. Es una actividad que nos va a ayudar para que el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica, que es el que saca las tasas de infecciones, tenga información confiable que nos ayude a determinar las tasas reales de lo que está sucediendo con los pacientes que tienen dispositivos instalados.
La vigilancia del dispositivo, pues lógicamente permitirá la identificación de las infecciones y también vamos a poder observar el apego, el grado de apego que tenemos a través de las herramientas que tienen este manual y que mis compañeros posteriormente se las van a mencionar. Algunos ejemplos de las hojas de control y de seguimiento los podrán ver en esta lámina, donde en los hospitales se han creado algunos documentos importantes en los cuales se puede determinar acciones clave que me permiten identificar cuáles son los riesgos en la instalación del dispositivo, en el mantenimiento y en el retiro, y que son útiles para poder identificar los riesgos en cada una de las etapas en las cuales se interviene con el paciente al momento desde la instalación hasta el retiro, como bien mencioné. Entonces, seguirlos utilizando, ir fortaleciendo el registro, ir observando y hacer las acciones pertinentes al momento de haber algún riesgo, parar el proceso y rectificar la acción que tenemos que hacer y evidenciar en relación a lo que está sucediendo a lo largo del procedimiento con nuestros pacientes. La que sigue. ¿Cómo presentar los resultados? Ustedes van a tener a través de ese documento del manual de implementación de los paquetes preventivos cuatro cédulas que, si bien ya lo mencionaron, tenemos que estar monitoreando porque vamos a hacer la búsqueda intencionada de aquellos pacientes que tienen un dispositivo médico, que tengo que hacer un concentrado de la información que voy a obtener, que para eso voy a crear monitores contables específicos, competentes, que comprendamos perfectamente qué es lo que estamos evaluando a través de estas cédulas para obtener una información muy confiable que me pueda dar un análisis adecuado para la toma de decisiones. ¿Dónde vamos a hacer este análisis? Al interior del CODECIN, donde está instalado todo el equipo transdisciplinar que tiene injerencia para la aplicación de estos paquetes y que de alguna manera, de forma directa o indirecta, interviene en el proceso y que nos van a ayudar en conjunto a establecer las mejores prácticas para poder solucionar los problemas o los riesgos que estoy identificando al momento de hacer la evaluación. Entonces, es importante tener información confiable en relación a lo que estoy evaluando, analizar la información y darle seguimiento para esta toma de decisiones. Porque si bien es cierto, en muchas de las unidades médicas el proceso ya está implementado, las cédulas se están aplicando, pero lo que estamos observando es que los porcentajes de cumplimiento no son en apego a la realidad de cómo estamos encontrando los pacientes. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que romper esos paradigmas. No aplicar cédulas por aplicar, sino realmente obtener un resultado confiable que me ayude como directivo a tomar las mejores decisiones en beneficio de los pacientes. La que sigue. Como bien dijimos, hay programas transversales que son importantes de nosotros vincular con lo que estamos haciendo, porque de nada sirve que me sepa la técnica correcta de higiene de manos si el agua que tengo instalada dentro de mi unidad médica pues no es confiable. Y esto está establecido en la norma 045, numeral 106.710, donde me dice que debo de tener la vigilancia para un agua segura dentro de la unidad hospitalaria, que debe de haber una vinculación entre el área de la unidad de vigilancia epidemiológica y mantenimiento de la unidad médica, donde, como bien lo dijo la doctora Flori, tenemos que mantener las cisternas de manera segura, con esa limpieza, con esos filtros, mantener la limpieza y desinfección de las cisternas, mínimo 1 o 2 veces en el año, lo cual nos permita estar identificando alguna situación de riesgo para el agua. Verificar y monitorear la concentración del agua en la red pública, pero también en la red dentro del hospital, dentro de los servicios de más riesgo, hacer ese muestreo de la cloración del agua que tengo dentro de la unidad médica, documentarla e identificar y corregir alguna situación que presente.
La que sí. Y por lo tanto, pues también establecer el programa de higiene de manos, que ha sido muy reiterativo por los ponentes anteriores, que es y se ha demostrado uno de los programas más económicos, con mayor éxito, y que sin lugar a dudas, que si logramos fortalecerlo, implementarlo de manera adecuada dentro de las unidades médicas, pues vamos a disminuir sobremanera los riesgos de infecciones asociadas a la atención a la salud, sobre todo tomando como referencia que los principales microorganismos identificados a lo largo de las plataformas y que ustedes han notificado, pues son relacionados con una omisión o con una disminución del apego a la higiene de manos. Entonces, pues vigilar la calidad del agua, vigilar la cloración, pero también establecer todo el proceso que me marca en el programa multimodal de higiene de manos, desde el cambio de sistema, identificar cuáles son los puntos de atención que voy a dar para poder acercar los insumos, hacer un diagnóstico de qué insumos tengo en la unidad y qué necesito para poder desarrollar todo el proceso, hacer un proceso de educación donde en el personal clínico, administrativo, social, hacer una retroalimentación de los resultados, verificar el apego a través de la observación directa en un solo momento donde yo identifique si hay apego a la técnica correcta y si hay apego a los 5 momentos. Entonces, trabajo que hacer en relación a esta parte, tomando como referencia que también tenemos a veces colocados los recordatorios de higiene de manos en lugares donde no son propicios para higiene de manos y que lo estamos utilizando para lavado de material. La que sigue, por favor. Otro programa transversal muy importante que va muy relacionado, y me voy a enfocar específicamente a los antisépticos que se utilizan en los procedimientos para instalación de un catéter o para desinfectar algún dispositivo. Primero que tenemos que conocer qué claves son las que tengo disponibles en mi unidad. Conocer la sustancia activa que tiene ese producto para poder utilizarlo y la evidencia científica que me demuestra dónde lo debo de utilizar. Y hablando específicamente de una fracción de antisépticos, deberá de cada unidad médica establecer una política de cómo va a fraccionar esos antisépticos de manera séptica, cómo lo va a distribuir de acuerdo a los principales procedimientos que tienen en las unidades médicas y en cada uno de los servicios, y lógicamente cómo lo va a utilizar el personal. Entonces habrá que afinar los puntos estratégicos de esta parte de los antisépticos, que hay mucho que trabajar todavía en ello, pero pues los invito a que si no lo tienen establecido, lo empiecen a la implementación. La que sigue, por favor. Otro punto importante que ya bien lo mencionaban también son las precauciones estándar y las basadas en la transmisión. Tenemos que establecer nuestras políticas de uso y nuestras políticas de cómo implementarlo dentro de la unidad para limitar el riesgo con los pacientes, difundir la información a todos los responsables y que intervienen en el proceso para limitar los riesgos, sobre todo en aquellos pacientes que son susceptibles a tener una transmisión transversal de las infecciones. La que sí. ¿Qué tengo que hacer entonces como directivo para poder hacer la implementación? Porque esta parte pues es muy importante, porque a veces se nos hace algo difícil porque creemos que con el simple hecho de capacitar y empezar a evaluar, pues ya tengo hecha la tarea. Pues primero tengo que identificar qué insumos tengo y qué necesito para poder desarrollar la implementación. Ese es el primer punto. Asegurar, claro está, que todo el personal esté capacitado. Y dijimos que todo el personal administrativo, clínico y social. Asegurar que la vigilancia sea correcta de estos paquetes, usar la información, que esta información sea realmente confiable, como lo mencioné anteriormente, para que nos sirva para la toma de decisiones, tener apego y retroalimentación a nuestros compañeros que intervienen directamente con el paciente para que conozcan cuáles son las áreas de oportunidad
estimular a todo el personal operativo y directivo a seguir en este proceso de mejora y reportar información de manera oportuna. Esto es cíclico, de tal manera que tenemos que hacer un proceso estandarizado, para lo cual primero tenemos que establecer nuestras políticas de cómo vamos a hacer el proceso de implementación y terminar con la parte del control. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya servido la información y si no, por ahí nos estaremos viendo. Gracias.